Ya tenemos a nuestros invitados aquí en el estudio. Está Álvaro Olmedo, politólogo, Universidad Nacional de San Juan. Marcelo Arancibia, dirigente político, ex candidato a gobernador. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es un poco hablar respecto de las PASO. Hay gente que dice, no, ¿por qué tenemos que ir a votar otra vez, tantas veces? Y bueno, y yo, que he pasado la restricción democrática de los últimos años de los 70, yo voté la primera vez en el 83, precisamente cuando recuperamos la democracia, y era verdaderamente una fiesta. Pero, no sé, habría que ver, porque hay muchos proyectos, bueno, uno de eliminación, otro de cambios, de reformulación, de correcciones a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No sé, ¿querés arrancar vos? Porque sí, parece que el proyecto se viene. Se dijo que se iba a tratar el año que viene, pero parece que lo van a tratar ahora, teniendo en cuenta que hay como una, decía yo al comienzo, una especie de acuerdo tácito, político, de que las reglas de juego no se cambian ya cuando estás dentro del juego. El marzo del año que viene ya... Efectivamente, existe la posibilidad que el gobierno por tercera vez haga el intento en el 2024, justamente para no caer en el año de elecciones. Pues ya tuvo dos intentos. Sí, efectivamente. Lo que hay que decir es que las personas, el ciudadano en definitiva, en muchas manifestaciones, se expresa como en contra de la política, de lo político, de los políticos, y a partir de ahí expresa un cansancio con toda esta forma de funcionamiento de la democracia y de la política. Desde ese punto de vista hay que decir que algo de razón tiene, porque la democracia no ha sido capaz de darle todas las respuestas que él estaba esperando. Por caso pongamos la pobreza como una variable muy fuerte que pese a la democracia ha seguido aumentando, y hay que decir que en casos los políticos se demostrar que son incapaces y además corruptos, motivo por el cual le están dando letra a estas personas a su hastío y a su cansancio. Pero también hay que reflexionar muy seriamente y hay que pensar que no hay sociedades sin política, motivo por el cual la política es necesario, motivo por el cual la democracia es el menos imperfecto de los sistemas que ha concebido el hombre. Entonces hay que reforzarla, hay que cuidarla, hay que restaurarla, hay que reconceptualizarla, y todo el tiempo de manera muy significativa. Y uno de los elementos muy fuertes es las PASO. Las PASO significa una instancia más de participación ciudadana. No me quiero estirar mucho porque seguramente Marcelo también tiene algo que decir, pero hay que decir que es una instancia de participación ciudadana muy fuerte, que es irreemplazable y que si no lo decide el ciudadano, lo va a decidir la cúpula partidaria o quien tiene el dedo más largo dentro del partido. Y esto claramente conspira contra una democracia más abierta, más libre y de más posibilidades futuras. Marcelo, yo te pregunté hoy, ¿qué posición tenés respecto de la eliminación de las PASO? Y la respuesta fue, mira, yo estaba a favor estaba en contra, ahora estoy más o menos a favor. Ahora, las razones me parecía que iban a ser diferentes en los dos casos, por eso me pareció interesante escucharte. Bueno, a ver, el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo ya presentó un proyecto de reforma, no solamente de eliminación de las PASO, sino también del financiamiento de los partidos políticos. Y esto en un contexto donde uno está avisorando un acuerdo político tras bambalina entre la Libertad Avanza y el Partido Justicialista con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el acuerdo del mileísmo y el kirchnerismo, además de que no se pudiera tratar ficha limpia, pasaría a esto también, a la eliminación de las PASO. ¿Eso es parte del acuerdo, del supuesto acuerdo entre Cristina y Javier? Mirá, uno lo que ve con preocupación es que hay una especie de aspiración de controlar la Corte de Justicia por ambos lados. Cristina para garantizar su impunidad
Milei seguramente para que, como en la época de Menem, tener una corte adicta que dé la legalidad jurídica a su política de gobierno, fundamentalmente la económica, y seguramente también para darse impunidad en el futuro. No solamente ficha limpia en un país atravesado por la corrupción es un remedio para ver si se puede combatir esta endemia que tenemos de corrupción que atraviesa a todos los partidos políticos y a todos los sectores de la sociedad, fundamentalmente los vinculados con el Estado. Entonces, la eliminación de las PASO tiende a favorecer una polarización entre el gobierno nacional, que representa un populismo ultraderecha, y la principal oposición, que es un populismo de una izquierda de Cristina Fernández de Kirchner, eliminando la posibilidad de la construcción de una alternativa por un centro democrático. Acá lo que no funciona no es los PASO, en realidad lo que no funciona son los partidos políticos. Si los partidos políticos lo entendemos como una organización donde las personas comparten un conjunto de ideas y una metodología para acceder al poder, bueno, con PASO, sin PASO, no se va a resolver este problema. Pero la eliminación de las PASO en este contexto, bajo el argumento que obviamente es agradable para la sociedad que está destruida en términos económicos, es decir, bueno, vamos a ahorrar y esa plata la vamos a mandar a la universidad, como neutralizando una discusión que es mucho más profunda que la educación pública, bueno, seguramente va a caer bien en la sociedad, pero esto significa, junto con la eliminación del financiamiento público de la política y de las campañas políticas, dejarla en mano exclusivamente del sector privado. Hace poco salió una fundación, el Faro, de los libertarios, del AGE, donde pasaron la goya y levantaron cientos de miles de dólares, donde hubieron empresarios dispuestos a financiar ese experimento de la lucha cultural. Imagínate lo que va a significar el partido de gobierno, la principal oposición, financiados por determinados intereses económicos, se va a desviar realmente el verdadero debate que le interesa al pueblo argentino y vas a desarticular el sistema de partido político. Es que si se eliminan las PASO se genera una polarización entre el peronismo y el libertarismo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos coincidís? Mira, más allá de lo que pueda suceder en términos coyunturales, que yo no lo tengo comprobado y no estoy tan seguro de que eso efectivamente sea así, que hayan alianzas o que hayan acuerdos, no lo tengo. Ellos lo niegan, bueno. No lo tengo corroborado. Vamos a ver qué es lo que sucede en la Cámara, si efectivamente esto funciona en tándem o no. Desde el punto de vista conceptual, yo hago dos reflexiones. La primera es que el ciudadano común casi se siente contento con esta eliminación porque claro, dice, uy, me ahorro la posibilidad de tener que ir a votar. Claro, más del ahorro de dinero es me ahorro la posibilidad de ir a votar. ¿Cómo cambias los dos argumentos. En función de lo que vos decías al comienzo. Bueno, ¿cómo haces que la gente se dé cuenta de que le es útil y le es favorable mantener este tipo de programas me parece que son los que ayudan a concientizar, que las personas sepan, que el ciudadano sepa que tiene un costo por ir a votar, el costo entre comillas, media hora cada 2 años o cada 4 años de un domingo a la mañana, tampoco es que se le pide que vaya de rodillas a Luján. Y el costo de el no votar, es decir, cuánto perdemos por elegir a malos candidatos, por dejar que esa elección la tome el mandamás de un partido político, cuánto perdemos como sociedad. Y respecto del otro punto que planteaba Marcelo, me parece gravísimo. Las personas también, con este argumento de por qué el Estado tiene que financiar a los partidos políticos, rápidamente entra en la variante de los 3.000 jardines de Macri. No se construyen los 3.000 jardines, se construyen 30 y eso termina siendo toda una mentira. Y entonces dejamos que los partidos políticos queden en manos de los sectores privados que en muchos casos tienen hasta relaciones con el narcotráfico. A ver, para aclararle un poco a la gente, junto con la eliminación de las ley PASO se ha presentado un proyecto que cambia o elimina los límites o las restricciones a la financiación a los partidos políticos. El Estado deja de financiar y serán las empresas. Claro que si vos
financiás un candidato, por ejemplo en San Juan, financiás un candidato a gobernador, ese gobernador gana. ¿Para qué vas a financiar? Una empresa minera, financiar? por ejemplo, financia, le paga la campaña a un candidato, ese candidato logra ser gobernador y la empresa después espera una devolución, ¿no? Y si es una empresa constructora, también va a decir después, acordate que yo aporté para tu campaña, se supone que esta obra pública me corresponde a mí, es obvio. Y ahí está el origen de la corrupción. La supuesto. corrupción nace en el financiamiento de las campañas políticas y de las campañas de los políticos. Si vos lo dejás en mano exclusivamente de lo privado, bueno, corremos el gran riesgo de que esa corrupción se generalice, porque en definitiva el que llega al gobierno queda comprometido a pagar o devolver esos favores. La política y la democracia tienen un costo, y esto es muy difícil que una sociedad, insisto, atravesada por una crisis económica y social que no llega a fin de mes, que trabaja denodadamente y no le alcanza para cubrir las cuestiones básicas, entender esta argumentación. Pero el otro remedio, y se puede ver en otras sociedades, han habido elecciones en Estados Unidos hace muy poco tiempo, los partidos políticos republicanos y demócratas tienen sectores que lo financian y que definen las políticas económicas. Claro. El que ha financiado a Donald Trump ahora va a ir por caja. Y hay sectores, por ejemplo, que niegan el cambio climático, que niegan, qué sé yo, el efecto invernadero. Y la política de Trump no es solamente una respuesta ideológica al terraplanismo, sino que también es una respuesta política a los intereses que han financiado sus campañas. Entonces, yo veo con preocupación ambos aspectos. Las PASO en San Juan funcionó una sola vez, creo que fue en el 2013, cuando Basualdo convocó a una serie de dirigentes y terminó ganando esas PASO Eduardo Cáceres. Ahí se movilizó la sociedad votando la oposición. Luego no sirvió, no funcionó, porque los partidos políticos no funcionan. Porque se utilizan las PASO de una manera especulativa y no para realmente crear o construir liderazgos nuevos y fortalecer candidaturas. Son todas cuestiones tácticas que no han servido. Por eso, pueden haber PASO, no pueden haber PASO. Lo que no puede tener Argentina es esta ausencia de partidos políticos sólidos, consolidados, que representen algo en la sociedad, y es lo que se ha perdido. Ahora, concretamente, yo he tenido, como vos decía en la presentación, postura distinta según los momentos históricos, si las PASO sirven o no sirven. Si vos convocás una elección, haces PASO y nadie compite internamente y no sirve. Sí. Es para competir, no para presentar lista única. Claro. Ahora, en el esquema actual, frente a lo que se está viendo con Lijo en la Corte, con el no a la ficha limpia, y este tema de las PASO para una polarización y exclusión de partidos políticos que solo pueden financiarse del Estado, bueno, a mí me parece preocupante y creo que sería que la sociedad entienda este debate y priorice la democracia a el interés de dos personajes que lo que quieren es, bueno, asegurarse un escenario electoral a su favor, tanto los libertarios como el cristianismo. Yo soy más conservador. Siempre me he mantenido a favor de las PASO. He sido un defensor desde el principio. Nosotros inclusive desde la universidad fuimos por los distintos colegios secundarios a dar información, a explicar cómo eran las PASO, y soy un convencido que es el sistema superador de la otra instancia anterior y a la que se quiere volver. ¿Se pueden, o sea, ustedes están de acuerdo con modificar las PASO, por ejemplo, o hay que dejarlas así? Bueno, que no sean obligatorias, por ejemplo, que hay algunos proyectos. No, yo creo que sí, yo creo que deben ser obligatorias. Nosotros tenemos democracias bastante endebles en Latinoamérica como para pensar en la no obligatoriedad. Por ahí, en una sociedad como la de Estados Unidos, donde vos no tenés ni por casualidad la amenaza de un golpe de Estado o de una deslegitimación de la democracia, vos decís, bueno, puede ser optativo el voto. Pero ya que nombramos Estados Unidos, yo me pregunto si a alguien se le puede ocurrir que se podrían eliminar las primarias de los Estados Unidos. Las primarias de los Estados Unidos son las PASO nuestras, es exactamente igual. Posiblemente, si alguien sostiene esta tesitura, lo encierran en un manicomio, si es que no le dan otro destino. Pero en Estados Unidos las PASO, las primarias de ellos funcionan porque el sistema bipartidista funciona. Acá lo que no funciona son los partidos políticos. Vos tenés
partidos políticos tradicionales, el que ha transitado, es mi caso, son un partido tradicional, vos te das cuenta que no hay democracia interna. Y después han surgido partidos políticos que no son democráticos, incluso no son partidos políticos, porque, a ver, hay partidos, voy a poner uno de ejemplo, el PRO. El PRO no se lo puede definir como un partido político que define internamente ni liderazgo ni candidatura, está en función de una persona. Los libertarios son iguales, está en función de una persona. Justamente las PASO lo que te hace es abrir la posibilidad. Pero han fracasado en eso las PASO. Yo no creo que haya fracasado. Hay algunos ejemplos acá en San Juan, inclusive hasta en la última elección. Te doy el ejemplo de Capital. Yo no estoy seguro que la intendenta de Capital haya salido o haya sido la que eligió el partido político. Pero fue por la ley de Lema, no fue por las PASO. No, está bien, porque acá en San Juan, para variar, se degeneró un poquito, porque hubo una ley de lemas encubierta. Pero aún en unas PASO se podría, y si querés una PASO pura, Ana María López de Herrera no fue la candidata elegida por el partido político, y fue la candidata elegida por la sociedad. Es decir, la sociedad le dijo no al partido político. Y eso significa abrir los liderazgos que terminan siendo, yo coincido con vos, que terminan siendo personalistas, autoritarios, que no permiten la democracia interna. Quien ha militado alguna vez en un partido político sabe que presentar la interna en un partido político es casi imposible. Justamente las PASO lo que abre es la posibilidad de que la sociedad elija más allá de los gustos o los disgustos de los circunstanciales. Totalmente de acuerdo. Hay que democratizar en los partidos los mecanismos de selección de los candidatos. Ahora, en esta coyuntura actual de la Argentina, eliminar las PASO, vos fortalecés, por decirlo de una manera, la virome del que lidera Milei, los libertarios, Cristina en el peronismo, para decidir las listas. Sí, claro. Sí, y eso va en contra de esta invocación a democratizar. Entonces estás a favor de las PASO. Hoy sí. Bueno, perfecto. Entonces, y antes, llegamos a un acuerdo. Antes, ¿por qué no? Que antes quede claro, porque más o menos lo has dicho, pero porque claro. No se las utilizaba, claro. se las desprestigió, porque llegaba el momento de hacer las PASO y en vez de promover la competencia interna para que la sociedad participe en las elecciones de los candidatos, se hacía lista única. Entonces ahí sí no se justificaba el gasto, el despliegue. Bueno, pero ahí hay otro argumento con el que hay que tener cuidado. Uno de los argumentos más fuertes que utiliza la Libertad Avanza para destruir todo lo que se le ponga delante es la cuestión económica, o un argumento, dicho en otros términos, economicista. Es decir, las PASO significan un gasto, bueno, digámoslo, todos los derechos de alguna manera implican fondos y de algún lado tienen que salir. Pero con ese criterio podríamos decir, bueno, es más económico no educar a un chico que educarlo. Es más económico no darle los remedios a los jubilados. Es más económico no salvar a un enfermo y que se muera. Es más económico no salvar a la democracia y que se muera. Es decir, en definitiva, por ahorrarnos, terminamos matando al niño, al viejo y a la propia democracia. Y ahí está el segundo aspecto de este proyecto de ley, que es retirar el financiamiento público y dejarlo exclusivamente en manos de los privados. Por supuesto. A esta altura, casi a un año de gestión, brevemente, ¿cómo ves el gobierno de Javier Milei? La gestión, ¿tenías alguna expectativa? No. ¿No? Pero fíjate que el PRO, vos estuviste integrando una alianza con el PRO en San Juan, y el PRO está, de algún modo, desde Macri, tratando de entrar de alguna manera, y Patricia Bullrich ahí. Pero ese es el PRO. Sí. Nosotros, entendemos que este país necesita un ordenamiento de la macroeconomía urgente. Como estábamos, no se podía seguir. Milei ha logrado ciertos éxitos macroeconómicos, no cumpliendo con su promesa electoral de que lo pagara la casta, lo está pagando la sociedad lo está acompañando, pero me parece que no es solamente lo económico. Este país necesita también una reparación institucional en sus instituciones políticas, económicas y democráticas. Y en eso, cuando Milei dice, yo soy un topo que me he infiltrado en el Estado para destruirlo,
Bueno, me parece que ninguna sociedad logra recuperarse económicamente destruyendo sus instituciones republicanas. Por eso soy muy crítico de esta gestión nacional y que creo que si no se conforma una oposición con idea y con credibilidad, nosotros vamos a un escenario que se está viendo a nivel internacional que es preocupante, porque nosotros hablamos de partidos políticos, lo hablábamos con Álvaro fuera de cámara. Hoy la política, como dice un autor italiano, es gira y algoritmo, y en eso esta gente nos saca una ventaja enorme. Sí. Y la sociedad está enojada. Y aprovecharse del enojo para destruir las instituciones, como en el caso de los partidos políticos, me parece un retroceso enorme. ¿Cómo vas a jugar el año que viene? Así, muy cortito. De 10. Vos sos de San Martín, ¿no? Sí, estás contento. Todavía te dura el... Ya veremos con qué camiseta, pero de 10. Pero de 10. No, bueno, muy bien, a ver, creo que nosotros estamos a nivel nacional en un espacio que se llama Encuentro Federal, y tenemos la aspiración de construir ese centro democrático republicano que ponga, no como una tercera vía, sino como una alternativa a los populismos. Argentina está saturada de populismo, y el populismo político y económico le ha hecho mucho daño a este país, y es hora de plantear... Siempre cuando hablamos de populismo me gusta con mi interlocutor decir, ¿qué entendemos por...? Ese es el problema. No quiero entrar en un debate, eso es un debate que sería más largo, pero me parece que hay que leer a Ernesto Laclau para entender el sentido originario del populismo, y posiblemente cuando Marcelo lo lea también se enamora, porque en el fondo, si él está a favor de las mayorías populares, no puede estar en contra de los populismos. Lo que pasa es que el término, por supuesto, la derecha lo ha degenerado, lo ha llevado para su lado. La derecha también lo ha adoptado, pero en el peor de los sentidos. Lo que la derecha no dice es que ella juzga el populismo desde el elitismo. Bueno, pero me parece que hay una pregunta Ellos que son vos anti-elitistas. Sí. Tenemos que ir cerrando. Una sola pregunta que me parece que se la hiciste a él y no a mí. Por eso digamos, te estoy dando la posibilidad. El tema de Milei. Yo creo que es un fracaso estrepitoso desde todos los frentes. Yo no esperaba nada, porque esta es la cuarta generación de neoliberalismo. Tenemos que entender la primera con el 76, la segunda con el 90 de Menem y la tercera con Macri 2015-2019. De manera que esto no es nada nuevo, puede ser un peluquín nuevo, una estética nueva, pero vamos al fondo, ya está vivido. Y lo único que le podríamos mostrar como un logro, entre comillas, bueno, es la baja de la inflación a partir de la contracción de la demanda, que Menem también lo hizo. ¿Y eso qué significó? Bueno, significó 126.000 puestos de trabajo en el término de un año, 26.000 pymes cerradas, significó un incremento de la pobreza del 13%, un recorte de los salarios del 50%, un recorte de las jubilaciones del 50%, una disminución del PBI del 5%. Entonces, esto claramente es un desastre en todos los términos macroeconómicos, más allá de si a uno le gusta o no le gusta. Yo digo, bueno, hablemos en términos de índices. Todos los índices en términos económicos, a excepción de la inflación, que es una cuestión lógica, reitero, por contracción de la demanda, en los demás índices económicos y en los índices sociales, todo. Pero vos escuchás a los dirigentes, a los funcionarios del gobierno de Milei, dicen, están reactivando, la economía se ha reactivado, la pobreza está disminuyendo, te tiran una serie de datos, sobre todo Adorni, cada vez que habla, que vos decís, pero ¿y de dónde sacaron? Porque... Bueno, hay un abuso de las verdades alternativas. Claro, bueno, la posverdad, ¿no? Cada uno tiene la suya y... Pero, a ver, la baja de la inflación, producto de una profunda recesión, bien la ha descrito Álvaro, genera en la sociedad una expectativa. La esperanza siempre está. Lo que un político tiene que poner en consideración de la sociedad, de que este camino elegido, por más que sea exitoso en la baja de la inflación, va a generar sobre una pobreza heredada una terrible desigualdad. Y la política que se viene hacia adelante, con una economía inflacionariamente estabilizada, es una discusión de cómo se genera riqueza y cómo se distribuye. Y en eso me parece que el modelo de los libertarios y de sus socios no lo contempla y lo deja librado a un mercado que no asigna correctamente esa distribución de la riqueza en la sociedad. Está bien. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa.